Buenos días todos y todas a esta clase uno después de la clase anterior que hablamos un poco del programa y cosas por el estilo. Hoy día es la primera clase del curso Botánica Cotidiana, relación del hombre con las plantas. La semana pasada hablamos un poquito de qué iba el curso. Es súper importante lo que hemos estado conversando ahí por el foro. Me parece súper interesante todos los posts. Encuentro que es muy bacán que estén participando. Me gusta el movimiento que genera, como, no sé si ustedes pueden ver, todo esto yo los leo todos porque me llegan al correo. No sé si pueden ver como las convergencias y las divergencias, es decir, es muy frecuente, o sea, en muchos posts de mucha gente comentan que en el colegio vieron fotosíntesis o vieron así como la célula vegetal. Esas cosas, pero no más que eso, no mucho sobre uso, y casi toda la gente que tiene experiencia sobre usos o nombres de plantas, etcétera, es por interés personal, transmisión oral de sus abuelos, padres, madres, campo, qué sé yo, o alguna actividad así como del colegio especial, como de investigación escolar o no sé, ¿ya? Eh, el foro generalmente lo dejo abierto, o sea, porque, pero sí voy cambiando después, o sea, a medida que vayamos viendo otras unidades del curso, voy a ir cambiando el foro, pero los dejo abiertos, porque la idea es que sea un espacio de conversación, o sea, mm, ¿cómo voy a cortarla? O sea, como, ya no hablen más de esto, no, pues, es como, la idea es que se genere discusión. Bueno, Javier Antonio Sepúlveda está entrando por 3 veces. No sé, está entrando como con el celular, la tablet y el computador. No sé. Bueno. em, ¿Qué dije? Cosas bien interesantes, ¿ah? Cosas bien interesantes. Por ejemplo, que la gente recuerda esto de la célula vegetal del colegio. Esto no tiene mucho que ver con el curso, pero para que ustedes más o menos dimensionen cuál es el nivel de formación botánica del colegio. No sé si ustedes saben, pero el colegio, la célula vegetal se muestra de una cierta manera. ¿Sabían ustedes que la mayoría de las células vegetales de un árbol, por ejemplo, no tienen cloroplasto? ¿Cierto? Y es como la clásica célula vegetal, pues sí, el cloroplasto, ¿cachai? Obvio. Y no, pues, solo tienen las hojas, pero el tronco, las ramas, las raíces no tienen cloroplasto, por ejemplo. ¿No lo encuentran loco? Yo lo encuentro loco. La caja de zapatos, exactamente. ¿Se fijan o no? Hay un montón de otras células que tienen formas distintas. ¿Ustedes sabían que hay células vegetales que tienen flagelo y nadan por el agua? ¿Sí? Eh, sí, entonces, claro, en el colegio se ven algunas cosas, pero muy poquito. Ya, vamos a partir. Ahí tenemos nosotros siempre que esto es como parte de la naturaleza humana, pero siempre tenemos una visión como antropocéntrica del universo de las cosas porque es inevitable, somos humanos y nuestra visión y manera de conocer es humana. Entonces, siempre tenemos una visión antropocéntrica, pero ¿qué pasaría si nos ponemos en el otro lado? Ahí tenemos algo así, ¿no es cierto? A través de la historia, las plantas han estado básicamente siempre presentes desde que, incluso desde que antes que fuéramos homínidos, o sea, los antepasados de los homínidos igual comían plantas o andaban por las plantas o qué sé yo, ¿ya? Tenemos registros muy antiguos, por ejemplo, los egipcios. Casi todas las mega civilizaciones del pasado estaban asociadas a algún cultivo, por ejemplo, para comer. Entonces, por ejemplo, tenemos esta relación de los egipcios con ¿qué? ¿Qué es eso? Con el trigo. Con el trigo. Y se comían su pan, exactamente, con el trigo. ¿Ya? Entonces, ahí teníamos una fuente de calorías que permitió el desarrollo de esta civilización, asociada, ¿no es cierto?, al río Nilo y toda la cuestión ahí, que era muy fértil. Este que está acá es Yum-Cax, que es una deidad maya del choclo, el dios del choclo. ¿Ya? Ese suena como a
a nombre de Food Truck que vende choclo con mantequilla, pero no, este es el dios del choclo, literalmente, ya, el dios del choclo. Eh, Era tan importante para las culturas mesoamericanas el maíz, el choclo, que tenían sus dioses del choclo. Y esto que está acá es una pintura japonesa, es una pintura japonesa. ¿Y esta qué planta es? ¿Una planta de arroz o no? No, es una planta de marihuana. ¿Ya? Y podemos ver aquí Uh, a este japonés eh, chupando como el palito de la marihuana, probablemente para el dolor de dientes, como analgésico. ¿Cachai? Y eso, imagínense, esta es una pintura bien antigua y eso significa que esta planta, que no es originaria de Japón, ya era conocida y usada por ciertas propiedades. ¿Se fijan? Entonces, tenemos una historia con el uso de las plantas. Ahora, ¿qué usos le damos a las plantas? Si ustedes lo piensan, básicamente hay una cantidad de usos que es imposible listar por la diversidad de usos que hay. Nosotros usamos las plantas para comer. Por ejemplo, el maíz, ¿no es cierto? El trigo, el arroz, la palta, las papas, el tomate, se comen. También para salud humana. Es decir, producimos a partir de plantas cosas como la aspirina, por ejemplo, que viene de la corteza del sauce, ¿sí o no? Vestimenta, los calcetines de bambú, las cosas de algodón, de lino, ¿no es cierto? Las alfombras de jute, eh, la silla de mimbre, ¿ya? No, bueno, eso es material de construcción, ¿cierto? Me perdí, pero vestimenta, cosas no sé, de fibras vegetales, materiales de construcción, por ejemplo, madera, bambú, quila, ¿ya? Mimbre, tinturas, muchas tinturas son de origen vegetal, ¿ya? Son básicamente planta molida y sirven para teñir las lanas o otro tipo de cuestiones, ¿ya? Aceites, maravilla, canola, alcoholes por fermentación de algunas frutas o verduras con azúcar, biocombustible, ornamentales, de uso industrial, biotecnología, etcétera, 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 etcétera. O sea, podríamos listar mucha usos, ¿ya? Que ahora la pregunta es, what is a plant? A mí me gustaría escucharla a ustedes, porque esta pregunta podría ser trivial, pero no. ¿Ya? Entonces, obviamente, los que hicieron, no sé, biología vegetal conmigo, no hagan spoilers, pero no sean fome. La pregunta es como para, para los que no, digamos. O sea, eh, ¿qué, según ustedes, es una planta? Pueden hablar, ¿ah? em, es un organismo que puede hacer fotosíntesis ¿Ya? de forma como que esa es la base para que sea considerado una planta, la fotosíntesis. Excelente, eso es una buena cosa. Ahora, es correcto, las plantas son Au- organismos fotosintéticos, pero las algas, Autónomo. ¿qué significa O, autónomo? ¿Autótrofo? Autónomo. Está bien. Disculpa. Eh, Autótrofo. Ahora, esto autótrofo está relacionado con que es fotosintético. ¿Cachai? Pero está correcto. Está bien, está bien, está bien. ¿Ya? ¿Qué más? De Crea nuevo, su propio alimento. eso significa autótrofo y viene de fotosintético. Son exclusivamente terrestres, ¿ya? Bueno, hay plantas acuáticas, pero en general las plantas acuáticas derivan de grupos que son terrestres. Entonces, como que ya, está bien, terrestre. Porque en el fondo, cuando digo terrestre me refiero no marina, ¿cierto? O marinas, como organismo. ¿Sí? Sí, pues porque hay plantas de aire, de la nación de, ¿cómo se llama? Las La tribus del nación aire, del aire. nación del aire. Eh, la tribu de la... sí. ¿Hay plantas de aire? No hay plantas de aire. No hay plantas de aire. Hay plantas que son epífitas.
¿Qué significa eso? Hay plantas que viven sobre otras plantas. Por ejemplo, los claveles de aire en la naturaleza no viven en alambres, pues, ni, ¿cachai? O sea, en la naturaleza los claveles de aire viven como pegadas a otras plantas, como arriba de otras plantas. ¿Ya? Ya, esto está correcto, está correcto, parcialmente, pero si te fijas, a eso no descarta, por ejemplo, los líquenes, que son también, eh, sí, podría ser, ¿ya? Ahí ya nos ponemos un poquito más exquisitos con algunas otras cosas, por ejemplo, de que tienen ciertas características que no tienen las algas o los líquenes o otras cosas. Por ejemplo, clorofila. Bien, ¿alguien dijo clorofila? Bien, clorofila. Excelente. ¿Ya? Pared celular. Ya. Ojo, voy a hacer una, ¿cómo se llama? Una anotación. Es clorofila A y B. ¿Por qué? Porque hay una pila de bichos fotosintéticos que tienen clorofila C, o clorofila solo A, o clorofila no sé qué. Entonces, todos tienen A, pero las plantas terrestres tienen A y B, ¿ya? Y alguien dijo por ahí algo que se me fue la onda. ¿Qué dijo que dijo? Pared celular. Ya, los hongos también tienen pared celular, pero en este caso la pared celular de las plantas es ¿de qué es? De celulosa. Celulosa. Celu... Ahí se me fue la onda. Celulosa, ¿cierto? Por eso la octava región, la séptima región, la novena región están hechas bolsa porque plantan pino y eucalipto para hacer pulpa celulosa, ¿cierto? Ahí se hicieron millonarios unas familias, apellidos que ustedes conocen, con subvención estatal, por lo demás. ¿Ya? Entonces, Profe, ¿sí? ¿cuál era el término que usó? Plantas Epifitas. Epífito es una planta que vive encima de otra planta. Gracias. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si has visto troncos que tienen musgos encima, o helechos, o estas como bromelias así del trópico. Esas plantas no son parásitas, sino que simplemente viven encima de la otra, ¿ya? Como alapa, digamos. Y esas se llaman epifitas. Epi sobre fitoplanta, epifita. Ya, ahí alguien pone fijación de nitrógeno. Las plantas no fijan nitrógeno, por si acaso. Eso lo hacen las bacterias only. Ya, solo las bacterias. Y lo que sí hay es plantas que tienen aguachadas en sus raíces unas pelotitas con bacterias que hacen esa pega. Entonces pareciera que lo hace como con la planta, pero en el fondo es la bacteria. ¿Ya? La planta lo que sí hace es como tenerlas ahí como en un corralcito así aguachadas, pero las plantas, no existe plantas que fijen nitrógeno. Importante. Sí. Ahora, otra cosa que también es como mito clásico es que las plantas no hacen respiración celular. Las plantas también respiran, también consumen oxígeno y también eliminan CO2, por si acaso. Lo que pasa es que la fotosíntesis es más que lo que respiran, porque si no salen para atrás. Oye, ¿y tú qué hacías ahí? Ya, si estoy en clase, hombre. Ya, ya, ya. Arturo. Te voy a echar repelente de mico. Ya. Eh, se me fue la onda. Ven, ¿qué me echa esto otro? Entonces, Céciles, bien, Céciles en la vida adulta, digamos, porque como les decía, hay células vegetales que son móviles. Por ejemplo, los musgos tienen gametos masculinos que nadan, igual que espermios, y de hecho se llaman espermios, y tienen colita y nadan en el agua y se mueven, y son células vegetales. Pero sí, los adultos generalmente son sésiles. Loco. Que no se desplazan, claro, sí. Sésiles es que no se mueven. O sea, por ejemplo, un chorito adulto es sésil, porque está ahí pegado en la cuestión y no se mueve. ¿Ya? Como los alcaldes o alcaldesas de algunas comunas, que son sésiles, porque no los mueven, están ahí como 25 años.
La reproducción. Sí, ahí también hay algunas cosas, claro, mueven las hojas, mueven los tallos, pero no van a salir como desplazándose. Igual eso es como un término súper relativo, porque si uno dice, por ejemplo, el polen se mueve kilómetros, po. Los frutos a veces se dispersan kilómetros. Lo que pasa es que no por su propia energía, digamos. Entonces, es una definición media arbitraria, pero como todo, pues, todas las definiciones son arbitrarias. Y la reproducción en general, aló, ya esto ya está ya yendo al chancho y empieza a escalar así su nivel de hiperkinético. Ya, entonces, se me fue la onda. Respecto a la reproducción, son plantas que tienen dos fases, una fase que produce esporas y una fase que produce gametos, ¿ya? Pero en general, con esto que estamos ahí, más o menos, ¿ya? Otra cosa que uno puede Profe, identificar, ¿sí? las plantas pueden sacar el agua del suelo, ¿verdad? Como método de transpiración para el ciclo del agua, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero no todas las plantas, Ya. ¿ya? Las plantas más primitivas, las primeras que aparecen en la Tierra, como los musgos, por ejemplo, no tienen raíces ni chupan agua del suelo, sino que el agua la absorben por arriba. Por eso están generalmente en ambientes húmedos. O no húmedos, pero a veces que tienen alguna temporada húmeda. Entonces, las plantas que sí tienen tejido vascular interno, con raíces verdaderas y qué sé yo, esas sí absorben agua del suelo. Esa agua se mueve por diferencia de potencial hídrico, lo que sea, y finalmente llega hasta las hojas, se abre unas cositas que tienen ahí, un hoyito, y sale hacia la atmósfera. Entonces, esto es literal. Cuando uno riega una planta, lo que está haciendo es regar el aire. El 99% del agua que uno le echa a una planta al suelo pasa de largo por la planta hacia la atmósfera. Y es un fenómeno que para poder abrir los estomas tiene que haber cierta humedad en la hoja, y los estomas, que son estos hoyitos, se abren para que entre el CO2. Pero inevitablemente, cuando se abre esta cuestión, se le escapa el agua, ¿ya? Entonces es un fenómeno ahí que es extraño, pero literalmente uno lo que hace es regar el aire. Por eso los bosques tienen impacto sobre el clima. Las plantas son uno de los pocos organismos que a nivel global, a escala como geográfica, tienen impacto sobre el clima. Si yo tengo un bosque y lo pelo, voy a cambiar el régimen de precipitación. True story. Ya, pero eso es como nos fuimos a ecología. Ya, ¿para qué me meten fichas? Si eso es otra cosa. Ya. Bueno, entonces, ya más o menos tenemos claro que es una planta. Ahora, ¿qué no es una planta? Ya, esto obviamente es de acuerdo al consenso, porque les recuerdo que estas definiciones no existen per se. Las plantas no tienen un código de barra, un letrero que dice yo soy planta. Los humanos definimos qué es y no es. Todas estas definiciones son arbitrarias y consensuadas. No existen per se. No sé si me entienden eso, pero no es que las plantas sean plantas porque son plantas, sino que las plantas son plantas porque nosotros decimos esto es una planta y esto no. Entonces, de acuerdo al consenso moderno, los hongos no son plantas porque no son fotosintéticos, tienen pared celular de quitina, otra cuestión nada que ver. Algunas algas no son plantas, por ejemplo, el cochayuyo y otras plantas que, por ejemplo, no tienen clorofila A y B. Tampoco tienen almidón como compuesto de reserva, a veces tienen pared celular con sílice y otras muy raras, y son marinas. Entonces, esas como que en general las algas no son plantas. Y esto que está acá son líquenes. Los líquenes son una asociación entre hongos y algas, y los hongos no son plantas, y las algas no son plantas, y los hongos con algas tampoco son plantas, ¿ya? Entonces, pero a veces esto los confunden con musgos, y los musgos sí son plantas, ¿ya? Profe, una consulta. ¿Sí? Hola. El cochayuyo, entonces, si no es planta, creo que sería un hongo o el alga también es El como cochayuyo, considerado un. ¿Eh? el cochayuyo es una alga parda, una alga de un grupo que se llaman algas café o algas pardas, feoficie. Ay, ya. Son algas marinas, que son, las algas pardas se caracterizan por ser exclusivamente marinas, ¿no? Porque hay unas algas que son de agua dulce, por ejemplo, como las algas verdes, también hay en agua dulce, pero las algas pardas son típicamente marinas
y tienen esta estructura así 3D. El cochayuyo, la verdad es que no mucho, no me gusta mucho el cochayuyo, me gusta el luche. El luche en sopa con jengibre, así, y papita, como papas con luche, es un plato que es como muy mapuche, ¿sí? De costa, papas con luche, con jengibre, como que le da un toque así que hace que sea menos como fuerte lo marino, no sé, cosa de gusto. Bueno, espera. Y el cochayuyo, a mí me gusta el ulte sí. Las algas rojas también son generalmente marinas, ¿ya? Papas lo va a hacer, sí, bueno. Que el cochayuyo, el seco así, me gusta. Lo que no me gusta es el olor del cocido. Eso es lo que no me gusta. Porque el cochayuyo así seco no es malo. Y también he comido cochayuyo así como en guiso, como en sopa. Tampoco es malo. Pero el olor como que me produce así como, no sé, cosa de gusto. Es rico. Hay mermelada de cochayuyo hoy día, etcétera. ¿Ya? Sí, yo prefiero el ulte, que es como una parte central así de la cuestión. ¿Han cachado? Tengo un amigo que es taiwanés que exporta cochayuyo a Taiwán, casi como un producto ultra fino, gourmet, máximo, carísimo. Eh, y exporta la parte central del cochayuyo como ya, así como que fueran trufas, así, no sé. Bueno, estos no son plantas, ¿ya? Para que más o menos los ubiquemos. Y lo que está acá es como no importa si es para que más o menos se ubiquen qué cosa le trae las plantas, ¿ya? Las plantas más primitivas son lo que se llaman las briófitas, e incluye los musgos, los antocerotes, que son menos conocidos, y las hepáticas, que a veces todo esto las confunden con musgos. A diferencia de los líquenes, estos son siempre verdes y uno les puede ver cierta estructura. Por ejemplo, los musgos tienen literalmente tallos, hojas y unas cositas como se llaman resines que son de fijación, ¿ya? Y estos a veces los confunden, como te digo, como con líquenes o con moho o no sé, otras cosas que son nada que ver, pero estas son plantas propiamente tales. ¿Cuál es la característica? Que son generalmente de tamaño pequeño y están pegados al sustrato, o sea, al suelo, a donde sea, generalmente en ambientes húmedos. No siempre, pero generalmente en ambientes húmedos. Después, en la evolución de las plantas aparece el tejido vascular y aquí tenemos ¿cómo se llama? Los licopodios, que son unas plantas que no son tan conocidas. La gente que es del sur es más probable que los ubique si ustedes van, no sé, a Nahuelbuta, si conocen Nahuelbuta, es precioso. Está lleno esta cuestión como pasto. O sea, son más de ambientes húmedos también. Y aparecen también los helechos. Yo me imagino que los helechos, si los ubican, ya tienen como más pinta de planta así como, cacha, una planta. O sea, como que ya tienen, no sé, pues, tallo, hojas, no sé, raíces, como, qué sé yo, ¿ya? Generalmente los helechos se caracterizan por tener la hoja como dividida, muy dividida. No todos, pero la gran mayoría. Después en la evolución de las plantas aparecen las semillas y aparecen las gimnospermas, que son todo lo que son los gingos, los pinos, las araucarias, las secoyas, los alerces, todas esas cuestiones así, como que tienen, a veces son aromáticos. En Chile no hay tantas nativas de estas, pero hay muchas introducidas y pino, obviamente está de la séptima para el sur plantado lleno de pino por todos lados. Incluso aquí en la quinta también está lleno de pino. Que los pinos son originarios de California, México, Estados Unidos. No son de aquí. Y finalmente en la evolución de las plantas aparecen las flores y aquí tenemos las plantas con flores que el curso este en general trata más de esto. Igual vamos a ver algunas cosas para atrás de estas otras cosas, pero este es el grupo más diverso, el grupo que tiene más especies, entonces, qué sé yo, ¿ya? Los estudios más modernos incluyen a estas algas dentro de las plantas, pero en general como que eso me lo salto porque, en fin. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Alguien tiene un comentario, pregunta, reclamo? Sí, profe, no me queda claro. Entonces, los hongos, las algas y algunos musgos no son considerados plantas, No, 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 no. Los ¿no? hongos, las algas y los líquenes. Ah, líquenes. Sí. Los musgos Eso. son plantas, 100%. Sí, porque lo estaba googleando y no entendía. Sí, sí, sí. No. Lo que dije es que a veces los líquenes los confunden con musgos.
Ya, en la sexta región, ¿por qué plantaron los pinos? Los pinos lo plantan por industria forestal para hacer pulpa de celulosa principalmente. Y la pulpa de celulosa, con eso hacen confort para después coludirse y calzarte. Eso. Profe, Parte de la pulpa eh, lo exportan y la otra lo hacen en papel. Dime. cuando se habla de flora vascular, ¿es como de ese reino, o sea, de esa parte del reino? Claro, Como esto es vascular. Entonces, la flora vascular es hasta todo eso. Ya, ok. licopodio, helecho, gimnosperma y angiosperma. Ok. O sea, Es como el más amplio, es como briófito entonces y flora vascular. claro, exacto. Los briófitos son los que se llaman no vasculares. Ya, Y los vasculares perfecto. son todos menos los briófitos. Así como briófitos no juega. Pero lo que pasa es que generalmente se hace esa distinción. ¿Sabes por qué? Porque los botánicos no cachan de esto. Entonces, perdón, de esto. Son más difíciles de identificar. Y por eso generalmente le hacen el kit en los estudios de líneas bases, florísticos y lo que sea, simplemente porque la gente no los cacha. True story. Pero son plantas y son bien diversos. De hecho, en Chile, un quinto de nuestra diversidad vegetal son de estos. Loco, tenemos 5.000 especies de estas y 1.500 de estas. Escaleta igual, po. Escaleta. Y eso dentro del identificado, ¿o no? Claro. Sí. Sí. Bueno. Así se ven como las cuestiones más modernas de las plantas con flores y toda la onda, pero esto no me interesa que se lo aprendan simplemente para que vean que solo las plantas con flores tienen una diversidad, pero así ya brutal, ¿ya? Tenemos aquí una serie de diversidad. Lo importante es que, para que ustedes más o menos se ubiquen qué como agrupación nosotros vamos a usar, eh, es que en general los botánicos agrupan cosas parecidas en categorías. Estas categorías se llaman taxones y el único que les tiene que interesar más o menos son las familias. Las familias son agrupaciones artificiales de especies basado en características similares. ¿Ya? Pues, paz puede ser que quedaron plantados y quedaron ahí y no lo han explotado, cambió de dueño, se murió, hubo sucesión, hay intereses inmobiliarios, o sea, hay distintas razones por qué a veces quedan abandonadas las plantaciones forestales. ¿Ya? Por ejemplo, todo Curauma, Placilla, eran plantaciones forestales, y después a través de estas típicas estrategias de que se declaran en quiebra y qué sé yo, finalmente lo lotearon, ahora está todo loteado, digamos. Sí, estas inmobiliarias, fundos, Ahora creo digamos. que casi todo es Sopradal, ¿o no? Sopradal tiene harto terreno ahí arriba. Es Val, también, Ah, sí. Ya, entonces, como le digo, para que se ubiquen, cuando yo hable de familias botánicas, estoy hablando de una agrupación artificial que mete plantas que tienen características similares. Eso. Entonces, cuando yo diga, no sé, las rosáceas, es que son plantas que comparten alguna cosa común y alguien dijo, oye, estas que son parecidas, metámoslas juntas. Eso, ¿ya? Pero esto es simplemente para mostrarles que hay un montón de diversidad, son muchas cosas. Ya. ¿Cuál es el rollo de la botánica y la etnobotánica? Este curso, Botánica Cotidiana, trata de la etnobotánica. Lo que yo les he hablado hasta ahora es como de la botánica. Pero lo que vamos a ver en este curso tiene aspectos que son de las ciencias sociales, que tiene que ver qué es lo que nosotros usamos. Porque una cosa son las plantas que existen ahí, yo las puedo clasificar y tienen no sé qué cosa, qué sé yo, pero otro es el uso. Y el uso, toda la gente que es de ciencias sociales me puede corregir todo lo que quiera, porque yo no soy experto en eso, pero el uso es totalmente cultural. Lo que comemos es cultural. Lo que usamos para vestirnos es cultural. No siempre lo que comemos responde, ¿ya? No siempre responde a, por ejemplo, valor nutricional intrínseco. Hay muchas cosas silvestres que no comemos que son mejores en algunos nutrientes que las que sí comemos, para eso. O sea, por ejemplo, hay cosas que tienen mucha más vitamina C que las naranjas, pero nos comemos la naranja porque vienen, ¿no es cierto?, de Eurasia. Entonces hay una costumbre de comerse esas cosas.
No sé si me explico. Entonces, ese aspecto es de las ciencias sociales. Lo que nosotros ponemos, que nosotros pongamos gomeros dentro de las casas, responde a una cosa cultural, ¿cierto? No botánica. Y esta relación de el aspecto de las ciencias de la botánica, de la biología, ¿no es cierto? Las plantas, las partes de las plantas, la clasificación de las plantas, qué es una planta, no es una planta, la fotosíntesis, todo eso acá está el spa, se mezcla con aspectos de la cultura, la tradición, la religión, los usos, la manera de sus usos, que es algo de las ciencias sociales. Y esta interacción es lo que forma lo que en teoría vemos en este curso, que es como la mezcla de las dos cuestiones. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos un gallo etnobotánico bien famoso que escribió un libro que se llama Las plantas de los dioses. No sé si lo ubican, se los recomiendo fuertemente porque es un libro muy bacán. Y este gallo, temprano en el siglo pasado, recorría muchos pueblos originarios hablando con los chamanes y qué sé yo, descubriendo plantas y sus usos. Y por supuesto probando todo lo que se le atravesaba también, ¿ya? Para ver cómo, qué hacía, digamos. Eso se hacía antes, ahora como que ya no. Pero súper interesante porque en el fondo hacía esta reconstrucción de la cultura y de las especies. Y esa interacción es la etnobotánica. ¿Ya? Este es un poco como la etnobotánica moderna. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una filogenia, como un árbol de la historia evolutiva de las plantas, y tenemos compuestos químicos que están asociados con propiedades medicinales. Entonces tenemos ahora una aproximación que era como, básicamente esto también, pues le preguntaban para qué servía, para qué lo usaba, qué planta era, pero ahora podemos hacer estudios moleculares, ¿no es cierto? Ver similitudes de ADN y ver eh, los compuestos como químicos que son responsables de estas propiedades medicinales. ¿Ya? Por ejemplo, Crocus es este de los azafrán, no sé, por decirlo. ¿Ya? ¿Por qué el conocimiento botánico es importante? ¿Alguien vio esta película? Sí. Ya, sin ir con mucho spoiler, hay que saber botánica, porque si no, pregúntenle, pregúntenle a este loco. ¿Ya? ¿Qué le pasó? No sabía botánica. Ese es el problema. Ya, y aquí, como dice este, aquí sale un hongo, pero también vale para una planta. O sea, la taxonomía errónea puede ser mortal. Ya, si no se come, o sea, todos los años en Chile, en este país, se muere gente en el sur por comer hongos venenosos. ¿Ya? Y lo mismo, hay plantas que son venenosas. ¿Ya? Ha salido en el diario, no sé, una niñita que se comió una Diefenbach, que ahí se intoxicó, o hay plantas incluso nativas que son tóxicas, ¿ya? Que producen vómito, etcétera. Entonces, ojo, importante, porque no es lo mismo echarse aloe vera en una quemadura que echarse aloe arborescens o otro aloe, porque a lo mejor el efecto no es el mismo. ¿Ya? Entonces, importante saber. ¿Ya? Esto es un poco para la gente que no es del área biología y botánica, porque a veces vamos a estar hablando de partes de la planta, la hoja, qué sé yo, para que ustedes más o menos ubiquen. Ya. Esta es una planta como una angiosperma, porque recuerden que los musgos tienen otra forma, pero en general las angiospermas son el grupo más grande, entonces por probabilidades esto es lo más probable que vean. El eje de la planta es el tallo, que soporta la parte aérea, la parte de abajo se llaman raíces, ¿cierto? Y estas cosas planas que hacen fotosíntesis son las hojas. Y esta estructura reproductiva es la flor, que generalmente tiene una parte externa y una parte interna que es sexual. Hay algunas estructuras subterráneas de reserva, que son tallos o raíces modificadas, como por ejemplo los tubérculos, los bulbos, como el ajo, la cebolla, las papas, rizomas, como el jengibre, etcétera, ¿ya? Y la flor, cuando es fecundada, produce un fruto. O sea, el fruto viene de una flor. Si no hay flor, no hay fruto, y si hay fruto, había una flor. Hay plantas que las flores no son muy vistosas, pero si la cosa tiene frutos, 100% había una flor. No hay otra. ¿Ya? Y si tiene flores y están fértiles y se fecundan, ¿qué? Produce fruto. ¿Ya? Para que ustedes sepan. Ahí tenemos, por ejemplo, un fruto, donde este es el fruto y este no es un cuesco propiamente tal, sino que esta es la semilla. ¿Ya? Es una semilla grande, pero es una semilla, no es un cuesco. Adentro de esto no está la semilla, sino que esta es la semilla. Bueno, esto es una palta. ¿Ya? A modo como súper general,
para que ustedes se ubiquen por qué es importante estos temas en Chile y lo que yo mencionaba en el colegio, de destacar ciertas cosas en el colegio para entender lo relevante que es Chile en el contexto global. ¿Alguien tenía una pregunta? ¿No? Bueno, en Chile hay unas 5.500 plantas vasculares, incluyendo helechos, licófitas, gimnospermas y plantas con flores, y unas 1.500 briófitas. Eso es relativamente poco si lo comparamos con, por ejemplo, Colombia, que es tropical, porque ahí hay 10.000, por ejemplo, plantas vasculares o más, ¿cierto? Pero no es tan alta la diversidad, no hay tantas especies, pero muchas son endémicas. Casi la mitad de las especies que hay en Chile de plantas vasculares, por ejemplo, son endémicas, con un poquito más del 40%. Eso es único. Hay muy pocos países del mundo que tienen tantos niveles de endemismo. ¿Qué significa que sean endémicas? Significa que son especies que naturalmente viven en Chile y ni en ningún otro país del mundo. No están ni en Argentina, ni en Perú, en ninguna parte, solo en Chile. Eso significa endémico. Nativo significa que su distribución incluye Chile, pero puede estar, por ejemplo, en Argentina, de forma natural. ¿Ya? La mayor cantidad de las especies, tanto de estos de briófitos como de plantas vasculares, bueno, briófitos no, ojo, los briófitos es el único grupo que yo conozco que hay más en Magallanes que en la zona central, pero también hay hartas, muchas endémicas. Pero de las plantas vasculares, por ejemplo, la mayoría, está, el máximo de diversidad está en la zona central. La zona central entre la cuarta y la octava región. Esa zona. ¿Y qué pasa entre la cuarta y la octava región? ¿Qué pasa ahí? Todo el mundo vive ahí. Ahí ven todos los Mobiliario. gallos, po, todos los pelados vienen ahí, po. Ese es el problema, po. Está lleno de condominios, de malls, de bencineras, de casas. Y también la zona agrícola. Entonces hay mucha presión en los sistemas naturales por el humano y de hecho el área protegida en esta zona es ínfima. De hecho, nosotros tenemos compromisos internacionales del 10% que firmamos y lo estamos cumpliendo con trampa, porque en la zona central no llegamos ni al 1% de la superficie protegida. Lo que pasa es que en Aysén tenemos sobre representado en áreas protegidas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos todo el bosque templado como todo igual. Entonces tenemos sobre protegido el bosque templado lluvioso, de más patagónico, etcétera, y tenemos subrepresentado en áreas protegidas toda la zona central, que es donde está la máxima diversidad. De hecho, hay un estudio re entretenido que muestra un mapa de donde están las áreas de máxima diversidad de distintos grupos y donde están las áreas protegidas. Y las áreas protegidas como que a propósito no le achuntan a ninguna de estas áreas de máxima diversidad. ¿Por qué? Porque casi todos los parques nacionales de Chile responden no a criterios biológicos de diversidad, ni geográficos, de nada, sino que simplemente que había alguien con plata que dijo, oye, ya sabes que les dono este pedazo, listo, ya Parque Nacional. Entonces, no responden a criterios como de biodiversidad, sino que responden a criterios como históricos, sociales, o qué sé yo, ¿cachai? Oye, aquí sabes que no vamos a construir porque hay mucha pendiente. Ya, Parque Nacional. Entonces, ojo con eso. Pero ahí está, se me movió la diapo. Pero aquí está la mayor riqueza ahí. Y la gracia es que son endémicas. Entonces, ¿cuál es la cosa? Es que tenemos especies únicas, especies que no están en ninguna otra parte del mundo. Entonces, todo esto que está aquí puede salir de alguna de estas especies y será algo único. Podemos derivar productos y servicios de nuestra biodiversidad y es una riqueza inexplorada, ¿ya? Y que otros países son más conscientes de ella. Por ejemplo, Brasil, Colombia, Ecuador. Tú no puedes sacar una hoja de esos países porque está prohibido por ley, está protegido su patrimonio y su diversidad. En Chile, si uno quiere llevarse un container con una lonja de Chile entera, ¿sí? No pasa nada, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Bueno, ¿y qué haremos en este curso entonces? Identificar elementos cotidianos que provienen de plantas o de alguna parte de la planta, conocer la relevancia de estas plantas en la historia humana y comprender la importancia de conservar esta diversidad para la sustentabilidad de la vida moderna, tanto la de Chile como del mundo. ¿Ya? Esto es un poquito que ya lo hablamos en la clase pasada. ¿Ya?
Esta era una clase súper introductoria, a lo mejor media latera, porque no hablamos todavía de uso ni de mucho menos, pero es importante como de contexto, para que ustedes como, primero, estemos todos hablando de lo mismo, de que entendamos que es una planta y que tiene órganos, o sea, hoja, raíz, tallo, más o menos qué es una planta, que no es una planta, y que entendamos un poquito también qué hay en Chile, porque esta diversidad de Chile es súper interesante y algo de eso sí vamos a discutir en el curso. Ya la próxima clase vamos a hablar de plantas comestibles, que es el primer módulo ya de materia propiamente tal. Y así que ahí prepárense para eso. ¿Ya? Entonces, ahora preguntas. Pregunten todo lo que quieran. Si tienen dudas, preguntas, consultas, reclamos, reflexiones, diatribas, introspecciones, soliloquios. No sé qué más. Se me acabaron los sinónimos. Profe, ¿Sí? con respecto a, ¿últimamente se ha encontrado alguna especie nueva de planta nativa en Chile? ¿O endémica? Todas estas han salido en el diario. De hecho, te puedo nombrar así, versión corta. Ya, el Nico Lavanderos publicó una Amarilidácea nueva. La Gloria Rojas publicó una Alstroemeria nueva. El Aarón encontró una Miercia nueva. Y eso como en el último mes. ¿Ya? Ya. Ah, ya, yo pensaba que no se encontraban, como que ya está abarcado completamente el área. No, estoy loco. Y imagínate el Aarón, pues sí. Ya, bueno, y alguien por ahí dice si no se pueden plantar en reservas. Ya, eso es bien interesante, pero hay que recordar que la conservación hoy día, en el 2021, se entiende en un contexto. O sea, no sacas nada con sacar una cosa de un lado y llevártela y tenerla, no sé, en un invernadero y todo, porque lo que hay que conservar las interacciones. Esa cosa que está en ese lugar, a lo mejor hay hongos del suelo que solo están ahí, o hay un polinizador, un insecto que solo está ahí, o a lo mejor el ácaro del insecto de no sé qué, solo ahí. ¿Te fijas? Y se alimenta, no sé, del polen. ¿Cachai? Entonces, es una solución parcial el mover las cosas por otro lado y conservarlas. La solución que los ecólogos saben que es de mayor eficiencia y que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad como un todo, es la conservación de todo el sistema y de sus interacciones. No sirve conservar el panda si no tienes bosques de bambú. No sé si me explico. ¿Cachai? Sí, sí. A ver, ¿qué puede ser? El Aarón, sí, pues seco. Ya, ¿hay alguna recuperación de la diversidad perdida por empresas? Ya, eso de las empresas, yo no soy experto en leyes, ni mucho menos soy alguien de derecho, creo que me podría ayudar ahí a meterle la cuchara, pero lo que sí hay es que cuando se hace un estudio de impacto ambiental y una empresa quiere intervenir y el estudio de impacto ambiental dice aquí hay esto, esto, otro, la empresa lo que tiene que hacer es medidas de mitigación y compensación. Entonces, por ejemplo, pero la legislación chilena es un chiste. O sea, por ejemplo, cuando hicieron esta ruta a Las Palmas, habían ahí palmas chilenas, no sé qué, y en otro lado, no sé qué, habían poteto belloto, y una de las medidas de compensación de una empresa que hizo no sé qué intervención era que plantaron 2000 bellotos en un lugar, ¿ya? Y yo tengo una colega que es botánico y que fue a revisar eso y a los meses no quedaba ninguno de esos 2000, cero. Entonces, la ley lo que le exige es que los plantaran. Y los gallos No que fueron y pusieron 2000 en cualquier lado, no los regaron, no nada, pero los pusieron, sacaron la foto y está aprobado. Un mes después no queda ni uno. Entonces, el efecto de esa medida compensatoria es huevito, ¿ya? Pero así es la ley. No sé si Profe, alguien... el proyecto de ley que sacaron algunos, que firmaron algunos profesores de ecología y esas cosas de no romper más los cerros, que fue a Santiago y se hizo noticia igual un poco, ¿o no? ¿Usted estaba metido en eso, no? Sí, po. ¿O no sé? Pero yo firmé, no era como organizador ni mucho menos, pero yo sí firmé, Ah, estaba participando. Lo que pasa es que hay un montón de cosas ahí en la legislación muy raras. Por ejemplo, las cosas agrícolas no tienen que hacer estudios de impacto ambiental. ¿Cachai? Entonces pueden intervenir sin hacer estudios de impacto ambiental. Pero eso está cambiando ahora en la ley. Pero loco. Bueno,
Preguntas. De nuevo, esta clase es introductoria. Ya la próxima clase nos metemos en materia propiamente tal. Vamos a conversar sobre especies comestibles del mundo y de Chile. Y luego de eso ya comenzamos también a que la gente que quiera hacer exposiciones de esos temas de plantas comestibles puede empezar también a organizarse y hacer sus grupos y toda la cosa. ¿Ya? Al final, ¿cuántos grupos, de cuánto iba a ser, profe? Los grupos y todo eso. 5 más menos como que iba a 1. explicar hoy día. Lo dije la otra vez, pero 5 más menos 1. O sea, 4 a Ya, 6. gracias. ¿Sí? 4 a 6. No sé, pues, como quieran. Pero primero déjenme hacer la clase. Déjenme hacer la clase first. ¿Ya? ¿Habían hecho un Profe, grupo? ¿Sí? Dime. y Espérate, en la presentación esta,